RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, usted está en sintonía a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Y en esta parte del programa vamos a conocer un hecho que es muy pocas veces tratado en los medios de comunicación, porque no hay el nivel de acercamiento, no hay el nivel de aprestamiento que estos temas merecen, ¿no? Si bien es cierto, hay una agenda que se desarrolla en el día a día en el país, pero hay una agenda social inmersa, ¿no?, en el pleno corazón de las zonas más alejadas de nuestro territorio, ¿no? Y cuando hablamos de la Amazonía, no podemos dejar al margen este tipo de temas sociales, ¿no? Recientemente, Alberto Cabrera Marina, un reconocido periodista, investigador, ha estado visitando las zonas, varios puntos de nuestra Amazonía, ¿no?, y ha comprobado que hay un conjunto de problemas que merecen atención, una serie de problemas que no pueden estar al margen de la vida de muchos de nuestros hermanos que habitan en dichas localidades, en dichas jurisdicciones, en comunidades nativas, en comunidades originarias, ¿no? Al tema de minería informal se suma el tráfico de madera, el tráfico de tierras, pero ahora hay un problema que es un problema de salud pública, un problema que, sin lugar a dudas, luego que terminemos esta conversación, tiene que ser motivo de una reflexión, ¿no? Y es que muchas de las comunidades Aguajún y Huampis en la zona del Cenepa, en el Santiago y en el Marañón, están siendo atacadas por el VIH-Sida, ¿no? Quiero darle la bienvenida a Alberto Cabrera Marina, quien ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros esta invitación muy temprano, pero creo que va a ser muy aleccionadora. Alberto, qué gusto saludarte, Beto. ¿Cómo estás? El gusto es mío y a las órdenes para poder compartir estas inquietudes que, bueno, enhorabuena que abre un espacio para dialogar y compartir con ustedes y los oyentes realmente este tema muy preocupante que se cierne en la efecto, Amazonía. ¿no? Lo que se busca, Beto, es abrir un espacio de diálogo, un espacio de reflexión, ¿no? Y yo puse todo ese preámbulo porque muchas veces se piensa que la agenda de Lima puede dominar los temas del Perú profundo, ¿no?, del Perú lejano, ¿no?, del Perú fronterizo, ¿no? Y cuando yo mencionaba que las comunidades Aguajún y Huampis en la zona de Cenepa, Santiago del Marañón, están siendo atacadas por un problema de salud pública, específicamente por el tema del VIH-Sida, tú mejor que nadie que has visitado la zona tienes elementos como para poder llamar la atención, ¿no? Así es, mira, Pepe, desde los años 90, bueno, esta zona, el Cenepa, el Santiago, bueno, tal vez únicamente fueron conocidas en la literatura a través de la obra de Vargas Llosa, pero más allá, hablar de Santa María de Nieva, ya en los años 90, a raíz del conflicto con el Ecuador. Esta es la zona de Condorcanqui, Amazonas, ¿no? Así es la provincia de Condorcanqui con su capital Santa María de Nieva. Así es. Abarca es la zona limítrofe con el Ecuador, está en las cuencas del Santiago y el Cenepa. Eminentemente una población ahí, el 90% es una población aguajún, aguajún nata, como ellos los suelen llamar. Nosotros somos los pura sangre aguajún. Yeah. Y la verdad, ellos salieron a la luz pública, salieron a los medios de comunicación recién en la comunicación limeña, Yeah. a raíz del conflicto del Ecuador. Recordarás que ellos fueron quienes apoyaron a nuestras tropas transportando, los conocía como los yachis. Así es. Más allá de ello, muy poco se logró conocer de su problemática. El baguazo fue también un tema donde tuvieron una activa participación, pero como suelen decir ellos, el diablo ha llegado a nuestra comunidad, el diablo ha llegado a nuestras comunidades nativas y ese diablo no es otra cosa más que el SIDA. Por razones de trabajo sostuve más de una reunión en varias oportunidades desde el año 93
el año 96, el año 95 y recientemente en el mes de enero con los responsables de salud tanto en Huampami como en Santa María de Nieva. Ya. Y el índice de crecimiento, en el año 93 se detectaron los primeros casos. Estamos hablando de aproximadamente eran entre 8 o 10 casos nada más. En la actualidad, a enero del año 2019, estos ya se han sumado casi a 300 casos solamente en Huampami. Ahora, ¿y las autoridades de salud, los responsables de salud, de las postas, de los centros de salud de la zona, no han alertado esos temas? Sí, inclusive estuvo una delegación y trabajando en esa zona hace unos 4 años UNICEF. Y UNICEF hizo un levantamiento de información y tiene datos estadísticos que han sido elevados al mismo Ministerio de Salud, a la Dirección General de Salud Pública, pero sin embargo me parece que poco o nada se ha hecho, porque también hay que reconocer, mi estimado Pepe, de que en esta zona se da algo muy particular, que nuestros profesionales en la medicina o de repente cualquier otro profesional de cualquier otra área no toma en cuenta, es el tema del choque cultural. O sea, el tema de la incidencia del factor cultural es fuerte. Es fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Y cómo eso se manifiesta? Ellos todavía recurren casi en su totalidad a la medicina tradicional. ¿Ya? Creen que el SIDA es una maldición del diablo, como te dice hace un momento, ¿no? Y la verdad de las cosas, todavía sus creencias y costumbres ancestrales o muchas veces los llevan para recurrir todavía a la brujería y no son tratados como es debido, ¿no? Y aparte de ello, hay como un rechazo a la propia práctica profesional de la medicina. Hay un antecedente del año 2002, donde no sé si recuerdas que dos técnicos y una enfermera fueron asesinados en la comunidad de Huampami, justamente. Así es. Ellos en esa ocasión también, por desconocimiento habían transgredido las costumbres y la cosmovisión de las mujeres de estas nativas y habían hecho prácticas que no están en su mundo, no encajan en sus costumbres. Por decir, ellos fueron a hacer muestras de Papa Nicolau, lo cual fue duramente criticado y tuvo una reacción fatales, de un rechazo total. Entonces, ese otro lado de nuestra cultura, en un país pluricultural, aún nosotros mismos no nos terminamos de entender. Los propios amazónicos aún estamos buscando espacios de entendimiento, pero creemos que somos nosotros quienes que tenemos un poquito más de conocimiento sobre la realidad y sobre la civilización, los llamados a tomar la iniciativa, buscar los espacios de encuentro, buscar la estrategia de llegar a estos grupos, porque no estamos hablando solamente del mundo abajún, estamos hablando de los shipibos, estamos hablando de los cocama, cocamillas, estamos hablando de 42 etnias reconocidas en la Amazonía peruana. Y en todas ellas se dan este tipo de factores, ¿no? Por supuesto, el tema cultural es distinto. El shipibo tiene un mundo, el asháninga tiene otro mundo, el machiguenga tiene otro mundo, el jarambud igual otro mundo, y hasta hoy en día son muchos. Además de que hay una cosa real y valga la ocasión, mucho se ha mitificado el tema también. ¿Cómo qué? A ver, muchas veces con un aprovechamiento, de repente desde el lado occidental, como lo llaman ellos, ¿ya? El hombre blanco ha traficado con esos usos y esas costumbres. Ahí es justamente donde viene la censura de algunos ya investigadores que
ponen en tela de juicio la presencia de algunas ONGs o algunas fundaciones en estos espacios de civilizaciones que aún tienen mucho por dar. Y hay una marcada desconfianza, ¿no? Por supuesto. Hay una marcada desconfianza más aún en la zona de Santiago, el Cenepa en la zona de Lucayali, la fuerte presencia de las sectas evangélicas. Es decir, estás colisionando ahí una cosmovisión ancestral, como te estás yendo a imponer un nuevo Dios, una nueva creencia, una nueva práctica de vida. Y hoy en día los liderazgos inclusive de estas comunidades han sido seriamente debilitadas y a la vez debilitadas y aprovechadas por ciertos sectores interesados, porque son zonas culturalmente con un inmenso valor cultural, un banco genético de un gran potencial de recursos naturales que no están siendo debidamente utilizados. Prueba de ello tenemos una cosa muy evidente. En el Cenepa la presencia de esta minera Afrodita. Claro que está en zona de frontera con Ecuador, ¿no? Por supuesto. Y es uno de los factores que ha incidido en esta zona para la presencia del SIDA. El tráfico de madera, el tráfico de tierras. Santa María de Nieva se ha convertido en los últimos años como el punto de confluencia de la vida nocturna. Es decir, mira, es el punto de encuentro de gente que se dedica a la minería informal, gente que se dedica al tráfico de madera, al tráfico de tierras, sumado a ello la presencia de nuestras bases militares, Pinglo, Uracusa y Chávez Valdivia. Y también, yo estaba leyendo tu investigación, la llegada de trabajadores sexuales de otros puntos, ¿no? Exacto. Es decir... y todo en medio de la promiscuidad. En una promiscuidad tremenda, sin los servicios mínimos, básicos que no existen. Dramático, ¿ah? Dramático lo que nos estás comentando, ¿no? ¿Ah? ¿Y qué se está haciendo? A ver, en Santa María de Nieva y en Huampami existen puestos de salud, pero la verdad de la cosa es la presencia de nuestros profesionales, en su caso, en su gran mayoría serumistas, su presencia es abuelo de pájaro, como se le puede llamar, ¿no? Ellos únicamente hacen su residentado médico en esa zona por un acto de cumplimiento, más no así, no existe un trabajo sostenido, no existe una política de salud pública en ninguno de estos espacios que, bueno, he podido conocer de la Amazonía, en estos espacios de comunidades nativas. Es muy poco la presencia. Ahora, no hay ninguna acción preventiva frente a estos casos que se presentan y como tú lo graficabas, hace varios años, llegaste por primera vez, eran casos aislados, hoy se ha multiplicado, ha llegado a un nivel exponencial ya, a niveles incontrolables. Es que realmente, como te vuelvo a repetir, Pepe, no se está haciendo trabajo de salud pública. No es que se quiera la presencia paternalista del Estado, pero es necesario la presencia de ellos. Porque también las empresas que pueden invertir en la zona no orientan su trabajo de responsabilidad social para al espacios tema como al tema de educación, de al tema de salud, que es no lo salud hacen. pública. ¿Cómo lo es en Camisea, mi estimado, con los machiguengas? Responsabilidad social, dígame usted, en la cuenca del Bajo Urubamba con los amigos machiguengas. No, solamente para la propaganda de Plus Petrol. Así, un nombre propio. Ahora, las autoridades, ¿no? Porque eso también ya responde a las autoridades de los gobiernos locales. ¿Estas incidencias de una u otra manera les preocupa o por lo mismo que son zonas alejadas, simple y llanamente son dejadas de lado? Vale la reflexión, Pepe, porque en las zonas donde aún existen dirigentes o alcaldes electos y son nativos,
hay que también ser muy realista, como decir, porque nuestra gente, los nativos, son muy permisibles a la corrupción. Son gente muy frágil emocionalmente si hablamos de corrupción a nivel de Ciudad Lima o de las grandes urbes, ese mismo grado también, no quizás en los niveles, pero se da ese nivel de corrupción también a nivel de dirigentes y de autoridades que son originarias, ya sea Chipí o sea Arahuaca, sea Aguajún. Existe un alto grado de corrupción. Y de informalidad, ¿no? Por supuesto, tremendo. Ahí tenemos, Camisea, la comunidad de Camisea. Claro que sí. A ver, ¿cuál es el índice que se ha reducido en analfabetismo? ¿Cuál es el índice que se ha mejorado en los últimos 5 años en salud? Tenemos la comunidad Guaypeto, arrasado por la minería informal en Madre de Dios. Madre de Dios, claro. Igual. Tenemos la municipalidad con el canon minero más alto. Pero ¿qué se ha hecho en salud y en educación? Podemos, colegir que todo este combo de informalidad está dando como resultado una insalubridad en las zonas, una precariedad en la calidad de vida de los lugareños y lo más peligroso, ¿no? Una ausencia total del Estado, ¿no? Peligroso, Pepe, peligroso, porque mucho hablamos de inserción social, hablamos de acercar el Estado a los lugares más alejados, pero la tarea es ardua. Yo creo que el plan bicentenario que tanto se habla no va a quedar chico, realmente solo va a quedar de etiqueta ello ante las otras comunidades. Tú viajas bastante por la zona, o sea, tú tienes, digamos, autoridad como para poder establecer una línea de tiempo y el accionar tanto del Estado como también del privado. ¿Hay presencia del Estado? ¿El Ministerio de Salud llegan, por ejemplo, los representantes del Ministerio, se acercan a las comunidades o esto simplemente no existe? Quisiera tener una palabra de optimismo, Pepe, pero hasta el momento lamentablemente es negativo. No quiero tener un mensaje negativo, más bien es una señal quisiera dar una voz de alerta únicamente. Es lo que se trata, ¿no? Esta conversación, por eso yo cuando conversé contigo previo a la entrevista, era que más que generar un alarmismo, era llamar a una reflexión en voz alta, ¿no? De lo que está ocurriendo en zonas alejadas de nuestro país. Así es. Y para que no solamente el Estado, ¿no? Las instituciones, ¿no? Gobiernos locales, ¿no? Las empresas que tengan un rol de responsabilidad social, ¿no? De eso se trata, ¿no? De abrir esos espacios, sí. Y de que realmente tanto la empresa privada como el Estado pues reorienten su mirada hacia estos espacios donde realmente de persistir esto no vamos a entrar dentro de poco de un trombo donde va a ser difícil de salir de repente. Pero yo creo que esta reflexión que nos traes ahora va a ser escuchada, ¿no? Y va a tener un foco de atención, ¿no? Porque lo que nos estás comentando, ¿no? Esta incidencia en el caso de VIH-Sida, ¿no? En las comunidades, en las zonas alejadas de nuestra Amazonía, tiene que ser un punto de reflexión y tiene que ser un punto de atención. Yo te agradezco, Beto, y te comprometo en próximos programas a seguir compartiendo ese tipo de experiencias. Creo que desde la comunicación podemos aportar algo. Y te felicito por todo el trabajo que estás haciendo en realidad, ¿no? Muchísimas un trabajo gracias, encomiable, un trabajo que tiene naturalmente ese espíritu periodístico, pero también tiene esa vocación de servicio. Gracias, mi estimado. Sí, estuvo con nosotros Alberto Cabrera Marina, ¿no? Un testimonio de vida, creo que importante, que tiene que ser tomado en consideración, ¿no? Lo que está ocurriendo en nuestras comunidades nativas, en nuestras comunidades originarias, las más alejadas, ¿no? Y allí, sinceramente, el rol, el papel del Estado, el papel de las autoridades, tiene que ser insertarse, llegar, dialogar, conversar, preocuparse por las necesidades. Ese es el gran reto, ¿no? Si queremos llegar, por lo menos con una sonrisa, hacia el 2021, ¿no? Hacia el Bicentenario. RCR, la red que comunica y une al Perú.